¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundizas en tus pensamientos, más te aíslas? Cuanto más entiendes, menos gente parece querer escuchar. No es solo una idea en tu cabeza. La sociedad siempre ha temido a los pensadores profundos, no porque estén equivocados, sino porque ven lo que otros no quieren ver. La historia lo demuestra, desde Sócrates hasta Nietzsche, desde Galileo hasta Tesla. Las mentes brillantes fueron ridiculizadas, silenciadas o ignoradas, no por falta de inteligencia, sino porque incomodaban a la gente. Schopenhauer, uno de los filósofos más brutalmente honestos, creía que la inteligencia misma era una maldición, una que aísla a quienes ven el mundo con demasiada claridad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la sociedad se resiste a quienes piensan diferente? La respuesta reside en la psicología humana más profunda. Piénsalo. Cuando estás al lado de alguien físicamente fuerte, no necesariamente te sientes débil, admiras su fuerza. Cuando conoces a alguien rico, quizás lo envidies, pero no te sientes personalmente inferior. Pero cuando te encuentras con alguien intelectualmente superior, algo extraño ocurre. Los psicólogos lo llaman el efecto espejo. Un pensador profundo no solo introduce ideas nuevas, sino que refleja las limitaciones de quienes lo rodean. Y la gente no es tan indulgente con esto. Porque la inteligencia, más que cualquier otro tipo de superioridad, causa tanto malestar. Para entenderlo, veamos cómo nuestras mentes procesan diferentes formas de superioridad. Cuando alguien es físicamente más fuerte, lo podemos ver como un líder o protector. Cuando alguien es más rico, podemos admirar su éxito o aspirar a lograr algo similar. Estas cualidades, fuerza, riqueza y belleza, son externas. Las reconocemos, pero no desafían necesariamente nuestra autoimagen central. Sin embargo, la inteligencia funciona de manera diferente. A diferencia de la fuerza física o la riqueza material, la inteligencia está profundamente ligada a la identidad. Nos definimos por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra comprensión del mundo. Cuando encontramos a alguien que piensa a un nivel más profundo, alguien que cuestiona lo que damos por sentado, puede parecer un ataque directo a nuestra identidad. En lugar de admirar la inteligencia, muchas personas se resisten inconscientemente. No porque el pensador profundo sea arrogante o desdeñoso, sino porque su mera presencia obliga a los demás a confrontar sus propias limitaciones. Por eso, a lo largo de la historia, los pensadores profundos fueron empujados a los márgenes de la sociedad. Sus ideas no solo desafían las creencias, desafían los egos. Y los seres humanos, por naturaleza, harán casi cualquier cosa para proteger su ego del malestar. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Has intentado introducir una idea profunda o compleja en una conversación casual solo para ser recibido con miradas vacías o un silencio incómodo? ¿Has notado cómo la gente cambia rápidamente de tema cuando las discusiones van más allá de la superficialidad? Esto no es una coincidencia, es un mecanismo de defensa. Cuando la gente se topa con un pensador profundo, su mente entra en modo de autoconservación. En lugar de sentir curiosidad, se resisten. En lugar de involucrarse, lo descartan. Por eso, intelectuales, filósofos y visionarios a menudo se encuentran aislados, no porque quieran estar solos, sino porque la sociedad los rechaza. Curiosamente, los estudios muestran que la confianza tiende a ser más valorada que la inteligencia. Y en entornos sociales, la gente se siente naturalmente atraída por aquellos que proyectan certeza, incluso si sus ideas son superficiales. Por eso, los pensadores carismáticos, pero simplistas, ganan más influencia que los pensadores profundos que hablan con matices. La historia está llena de ejemplos. Líderes populares, oradores motivacionales e influencers virales que prosperan, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, en lugar de desafiarlos a pensar críticamente. Mientras tanto,
Quienes cuestionan creencias ampliamente aceptadas, a menudo luchan por encontrar una audiencia amplia. Esta es la paradoja de la inteligencia. Cuanto más buscas la verdad, más te desconectas de la mayoría. El efecto espejo no solo refleja las limitaciones de la sociedad, sino que también resalta por qué la sociedad se resiste al cambio en primer lugar. Pero la pregunta persiste: ¿es la inteligencia realmente una amenaza? ¿Existe evidencia científica de que la gente le teme? La neurociencia moderna lo respalda. Estudios demuestran que cuando la gente se siente intelectualmente inferior, la amígdala del cerebro, la región responsable de detectar miedo y amenazas, se activa intensamente. En términos simples, el pensamiento profundo no es solo intimidante. Desencadena una respuesta de supervivencia primitiva, similar a lo que sentimos al enfrentar un peligro físico. Pero ¿por qué la inteligencia activa los mismos circuitos del miedo que una amenaza física? La respuesta está en cómo evolucionó el cerebro humano. Durante la mayor parte de la historia humana, la supervivencia no dependía de ser la persona más inteligente del grupo, sino de ser aceptado por él. Nuestros antepasados prosperaron en tribus donde la armonía social significaba seguridad. Ser rechazado por el grupo podría significar la muerte, porque el aislamiento llevaba a la vulnerabilidad. Por eso, los cerebros humanos están programados para la aceptación social en lugar de buscar la excelencia intelectual. Cuando alguien altamente inteligente entra en un entorno social, sin saberlo, altera el equilibrio tribal. Su presencia desafía las ideas, las normas sociales existentes y la dinámica de grupo. Esto activa el mecanismo de defensa del cerebro, como si se enfrentaran a un enemigo potencial, más que solo a un pensador profundo. Por eso muchos pensadores profundos se sienten aislados, no porque carezcan de habilidades sociales, sino porque su inteligencia los hace destacar en un mundo que valora la adaptación en lugar de la distinción. Un estudio de 2021 de la Universidad de Stanford descubrió algo aún más sorprendente. La percepción de los pensadores profundos depende del contexto. Cuando la gente interactúa con un intelectual individualmente, se sienten menos amenazados. Pero en entornos grupales, la respuesta de amenaza aumenta drásticamente. ¿Por qué? Porque el estatus social se vuelve más importante en grupos. La gente no reacciona solo a la inteligencia en sí. Reacciona a cómo los perciben los demás en comparación. Si alguien se siente eclipsado por un pensador profundo, instintivamente intenta socavarlo o eliminarlo para proteger su posición social. Esto explica por qué los pensadores profundos a menudo encuentran conversaciones genuinas en entornos privados, pero tienen dificultades para participar en grandes entornos sociales. Los psicólogos han identificado varios sesgos cognitivos que explican aún más por qué la inteligencia generalmente encuentra resistencia. El efecto Dunning-Kruger. Personas con baja capacidad a menudo sobreestiman su inteligencia, mientras que las personas altamente inteligentes tienden a dudar de sí mismas. El sesgo del statu quo. El cerebro humano prefiere las ideas familiares a las nuevas verdades complejas. Y el efecto de tiro por la culata. Cuando la gente se enfrenta a información que contradice sus creencias, no cambian de opinión, sino que refuerzan sus puntos de vista existentes. En la era digital, los medios de comunicación amplificaron este rechazo de la inteligencia. Los algoritmos priorizan la interacción sobre la profundidad, lo que significa que el contenido, controvertido y emocionalmente cargado, se difunde más rápido que los argumentos fundamentados. Mira el contenido más viral. Frases llamativas, simples y pegadizas, a menudo engañosas, superan las discusiones con matices. Cuanto más intelectual es alguien, más difícil le resulta comprimir ideas profundas en contenido viral. Como resultado, la sociedad favorece cada vez más el entretenimiento sobre la iluminación, haciéndolo aún más desafiante
para que los pensadores profundos encuentren una amplia aceptación. Entonces, ¿qué significa esto para los pensadores profundos? El rechazo de la inteligencia no es solo social, es biológico, psicológico y cultural. Está arraigado en la naturaleza humana, reforzado por la dinámica de grupo y amplificado por la tecnología moderna. Esto no significa que los pensadores profundos deban dejar de compartir sus ideas, pero sí significa que necesitan comprender las fuerzas que trabajan en su contra. Pero si la sociedad se resiste a la inteligencia, ¿qué abraza realmente? La respuesta está en la comodidad. Un mundo donde la previsibilidad es preferida a la verdad. Arthur Schopenhauer creía que la inteligencia no es un regalo, sino una maldición. Al contrario de otros pensadores que veían la inteligencia como clave para el éxito, Schopenhauer sostenía que cuanto más inteligente es una persona, más le costará conectar con la sociedad. Pero ¿por qué la inteligencia es una carga tan grande? La filosofía de Schopenhauer se construyó sobre un concepto que él llamó la voluntad, una fuerza ciega e irracional que impulsa todo comportamiento humano. Según él, la mayoría de la gente vive sus vidas controladas por su voluntad de vivir, lo que significa que buscan placer, comodidad y supervivencia por encima de todo. Sin embargo, las personas muy inteligentes funcionan de manera diferente. En lugar de seguir ciegamente los instintos, desarrollan la voluntad de verdad, un deseo insaciable de comprender la realidad, incluso si esto los lleva al malestar. La simple gente común busca placer y evita las verdades difíciles. Los pensadores profundos buscan la verdad, incluso si esto provoca dolor y aislamiento. Esto crea una desconexión fundamental entre los intelectuales y el resto de la sociedad, donde la mayoría de la gente encuentra significado en las relaciones, el entretenimiento y las rutinas placenteras. Los pensadores profundos generalmente se sienten decepcionados con estas cosas, viéndolas como distracciones de preguntas existenciales más profundas. Schopenhauer creía que cuanto más una persona entiende la naturaleza humana, más difícil le resulta relacionarse con otros. Ella ve a través de las mentiras y los engaños. La mayoría de las interacciones sociales implican juegos de estatus, charlas vacías y deshonestidad educada. Los pensadores profundos, que valoran la verdad por encima de las apariencias, a menudo tienen dificultades para participar en eso. Anhelan la profundidad, pero la sociedad favorece la simplicidad. La mayoría de la gente prefiere las conversaciones superficiales, mientras que los pensadores profundos anhelan discusiones significativas. Esto les dificulta participar en las interacciones cotidianas sin sentirse aburridos o desconectados. Ellos reconocen la inutilidad de los deseos humanos. Schopenhauer veía el deseo y la ambición como ilusiones. Él creía que la mayoría de la gente busca dinero, poder y relaciones. Pero los pensadores profundos a menudo cuestionan el propósito mismo de estas búsquedas. Esto los hace parecer distantes o indiferentes a lo que entusiasma a la mayoría. Por eso, la gente inteligente a menudo se siente incomprendida, alienada o incluso resentida. Su mera presencia obliga a los demás a confrontar verdades incómodas sobre sí mismos y sobre el mundo que la mayoría prefiere evitar. Schopenhauer comparó la inteligencia con un sentido elevado de conciencia, una bendición que parece más una maldición. Él escribió: un alto grado de intelecto tiende a hacer que el hombre sea antisocial. Su razonamiento era simple: cuanto más entiendes, menos puedes ignorar. Cuanto más consciente eres de los defectos del mundo, más difícil es encontrar la felicidad en él. Cuanto más piensas profundamente, más solo te vuelves. Para Schopenhauer, la felicidad y la inteligencia estaban inversamente relacionadas. Él creía que la ignorancia, no la sabiduría, era la verdadera clave para la felicidad. Por eso, los pensadores profundos de la historia, como Pascal o Kafka,
A menudo lucharon contra la depresión, las crisis existenciales y el aislamiento. Schopenhauer no solo diagnosticó el problema, también ofreció soluciones. Él creyó que, si bien la inteligencia lleva a la soledad, hay maneras de que los pensadores profundos manejen su aislamiento. Abraza la soledad. Schopenhauer la veía como un privilegio, un tiempo para actividades intelectuales y creativas. Encuentra personas con ideas similares. En lugar de intentar encajar en la sociedad dominante, busca a quienes piensan como tú, en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales exclusivos. Involúcrate con el mundo sabiamente. Advirtió contra compartir ideas profundas a ciegas con personas que no estaban preparadas para ellas, sugiriendo observar la sociedad, aprender sus patrones y elegir las palabras con cuidado. Sus enseñanzas sirven como guía para los pensadores profundos modernos que luchan contra el rechazo social. Aunque la inteligencia puede llevar a la soledad, también concede libertad, sabiduría y una comprensión más profunda de la vida. Schopenhauer veía la inteligencia como una espada de doble filo, una fuente de poder y dolor. Aunque te permite ver la realidad con más claridad, también te distancia de aquellos que prefieren las ilusiones. Al final, la filosofía de Schopenhauer confirma lo que ya sospechábamos. La sociedad no le teme a la inteligencia en sí. Teme lo que la inteligencia revela. Los pensadores profundos no son rechazados porque estén equivocados. Son rechazados porque tienen razón demasiado pronto. Así que, si alguna vez te has sentido solo en tus pensamientos, debes saber que no estás mal. Simplemente estás viendo el mundo tal como realmente es. Pero esto significa que los pensadores profundos están condenados al aislamiento. ¿O hay formas de navegar por la sociedad preservando la profundidad intelectual? La verdad es que la sociedad no fue construida para recibir a los pensadores profundos. Fue construida para mantener la estabilidad. La mayoría de la gente prefiere la comodidad a la verdad. Por eso, las conversaciones superficiales, las ideas simples y el contenido repetitivo dominan los espacios sociales. Pero ¿por qué se prioriza la comodidad sobre la profundidad intelectual? ¿Por qué la sociedad se resiste al cambio, incluso cuando este cambio conduce al progreso? La respuesta está en cómo la psicología humana está conectada y cómo las instituciones moldean nuestro pensamiento desde temprana edad. En esencia, el cerebro humano anhela certeza y previsibilidad. La evolución lo programó para evitar la incomodidad mental, un fenómeno que los psicólogos llaman facilidad cognitiva. Con la facilidad cognitiva, el cerebro prefiere la información, simple y familiar porque requiere menos energía mental para procesar. Cuando una idea es complicada, matizada o desconocida, el cerebro la percibe como difícil y potencialmente peligrosa. La teoría de la justificación del sistema explica por qué la gente defiende el statu quo incluso cuando funciona en su contra. En lugar de cuestionar la autoridad o las creencias obsoletas, la mayoría prefiere racionalizarlas porque el cambio parece demasiado incierto. El mero pensamiento grupal hace que la gente prefiera conformarse con las creencias ampliamente aceptadas antes que arriesgar el rechazo social al desafiarlas. Por eso, la mayoría tiende a rechazar la disidencia intelectual, incluso cuando se basa en la verdad. Esta profunda preferencia psicológica por la comodidad en lugar de la complejidad es la razón por la cual intelectuales, filósofos y científicos a menudo luchan por obtener aceptación masiva, especialmente durante sus vidas. Mira el mundo digital de hoy. ¿Quién recibe más atención en las redes sociales? No los intelectuales, sino aquellos que pueden reducir ideas complejas a frases virales que se sienten bien. Las discusiones profundas luchan por ganar fuerza, porque la profundidad lleva tiempo, mientras que el contenido viral es instantáneo, emocional y fácil de digerir. Los algoritmos recompensan la interacción, y nada involucra más a la gente que la controversia,
la indignación o el humor. Todo esto a menudo margina el discurso intelectual racional. Se desarrollan cámaras de eco donde las personas solo están expuestas a información que refuerza sus creencias existentes, haciéndolas resistentes a nuevas perspectivas. En este entorno, los pensadores profundos que desafían la narrativa dominante a menudo son ignorados, malinterpretados o incluso atacados. Este rechazo del pensamiento profundo no ocurre solo en línea. Comienza en las mismas instituciones que moldean nuestras mentes como escuelas y lugares de trabajo. El sistema educativo, si bien valora la inteligencia, en realidad recompensa la obediencia sobre el pensamiento independiente. Los estudiantes que memorizan y repiten información tienen éxito, mientras que aquellos que cuestionan o desafían la autoridad a menudo son etiquetados como problemáticos. En el lugar de trabajo, el mundo corporativo no favorece a los empleados más inteligentes o innovadores, sino a aquellos que encajan en la cultura y mantienen la estructura de poder existente. Los líderes políticos que hacen declaraciones impopulares y audaces basadas en la lógica suelen perder ante aquellos que simplemente le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Esto explica por qué los intelectuales más célebres de la historia fueron rechazados durante sus vidas. Sus ideas fueron vistas como disruptivas en lugar de valiosas. La sociedad proclama valorar la inteligencia, la innovación y el pensamiento crítico, pero en realidad solo celebra estas cualidades después de que son seguras y ampliamente aceptadas. Consideremos estos ejemplos. Galileo fue encarcelado por sus descubrimientos, pero hoy lo alabamos como un genio científico. Van Gogh murió en la pobreza, pero sus cuadros ahora valen millones. Nikola Tesla revolucionó la energía, pero vivió y murió en la oscuridad. La sociedad no abraza la inteligencia cuando desafía la norma, solo la celebra en retrospectiva cuando ya no es amenazante. Así que, si los pensadores profundos luchan por ser aceptados, ¿qué pueden hacer? Si alguna vez te has sentido incomprendido por pensar profundamente, estás en buena compañía a lo largo de la historia. Algunos de los más brillantes no fueron celebrados durante sus vidas. Fueron ridiculizados, perseguidos o ignorados. Sus ideas eran vistas como peligrosas, disruptivas o simplemente demasiado difíciles de aceptar para la sociedad de su época. Estos pensadores tenían una cosa en común: estaban adelantados a su tiempo y por eso sufrieron por su sabiduría. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, pasó su vida cuestionando creencias comunes. Desafió a la gente a pensar críticamente, a examinar sus propias ideas y a abrazar la lógica sobre la tradición ciega. Pero en lugar de ser celebrado por su sabiduría, fue llevado a juicio por corromper a la juventud y faltarle el respeto a los dioses. Su verdadero crimen: alentar a la gente a pensar por sí mismos. A pesar de tener la opción de escapar, Sócrates eligió beber veneno en lugar de abandonar sus principios, sus famosas palabras antes de morir. Una vida sin examen no merece ser vivida. Él envió un mensaje claro: la sociedad teme a quienes desafían sus creencias fundamentales. El único crimen de Galileo fue descubrir la verdad. Cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, destrozó siglos de dogmas religiosos. La Iglesia, que mantenía el poder a través del control del conocimiento, lo tachó de hereje. Se vio obligado a negar públicamente sus propios descubrimientos bajo amenaza de tortura. Aunque ahora lo reconocemos como uno de los científicos más grandes de la historia, durante su vida vivió bajo arresto domiciliario y su obra fue prohibida durante casi un siglo. La historia de Galileo demuestra que incluso las verdades más innegables serán rechazadas si amenazan la estructura de poder existente. La obra de Nietzsche fue considerada demasiado radical, demasiado inquietante. Él argumentaba que la moral tradicional era defectuosa, que la sociedad se construía sobre mentiras reconfortantes y que la verdadera fuerza
proviene de crear los propios valores. En ese momento, estas ideas eran demasiado para que la gente las manejara. Fue desestimado como un loco, sus obras ignoradas o malinterpretadas. Sin embargo, hoy en día, la filosofía de Nietzsche influye en la literatura, la psicología y el existencialismo. Sus ideas sobre el poder, la voluntad y la moralidad ahora dan forma a la filosofía moderna, demostrando que la sociedad a menudo rechaza a los pensadores profundos en el presente, solo para adoptarlos en el futuro. Tesla era un visionario. Soñó con energía gratuita para el mundo, electricidad inalámbrica y avances tecnológicos que podrían haber revolucionado la civilización humana. Pero la sociedad, y más específicamente quienes estaban en el poder, vieron sus ideas como una amenaza. Industriales como Thomas Edison y J.P. Morgan se beneficiaban de la venta de electricidad. Así, la idea de energía libre de Tesla fue suprimida. A pesar de su genio, Tesla murió solo en una pequeña habitación de hotel, olvidado y arruinado, mientras otros construían fortunas usando sus ideas robadas. Su vida es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad a menudo recompensa a los empresarios y comercializadores en lugar de a los verdaderos visionarios. El trabajo de Alan Turing en criptografía ayudó a terminar la Segunda Guerra Mundial. Sus habilidades para descifrar códigos salvaron millones de vidas. Sus teorías en informática se convirtieron en la base de la inteligencia artificial moderna. Pero en lugar de ser honrado, fue atormentado por su vida personal. En 1952, fue castrado químicamente por ser gay, una decisión que lo llevó a un trágico suicidio a los 41 años. Hoy Turing es reconocido como un héroe, pero en su tiempo la sociedad lo descartó, a pesar de sus increíbles contribuciones. Aunque la mayoría de los pensadores históricos profundos fueron hombres, Hipatia de Alejandría fue una rara excepción, una filósofa, matemática y astrónoma que desafió el mundo intelectual dominado por hombres de la antigua Roma. Enseñó razonamiento científico y pensamiento racional, lo que la puso en desacuerdo con las autoridades religiosas. En el año 415 d.C., una multitud de extremistas religiosos la asesinaron brutalmente, viéndola como una amenaza a su poder. Su historia destaca un patrón crucial en la historia. El progreso intelectual suele ser recibido con una resistencia violenta. Cada uno de estos pensadores compartió el mismo destino. Introdujeron ideas que estaban demasiado adelantadas para su tiempo. Fueron rechazados, ridiculizados o castigados mientras estaban vivos. Sus ideas más tarde se convirtieron en la base del progreso humano. La sociedad no le teme a la inteligencia en sí, teme lo que la inteligencia representa: el cambio. Esto plantea una pregunta importante. Si la historia demuestra que la sociedad se resiste a los pensadores profundos, ¿qué te dice a ti si eres uno de ellos? No significa que los pensadores profundos estén condenados a la soledad. Simplemente significa que necesitas entender cómo navegar por la sociedad con sabiduría. No todo lugar o persona está lista para una conversación profunda. Guarda tus pensamientos más profundos para la gente que realmente los aprecie. No necesitas que millones de personas te entiendan, solo las personas correctas. Busca a quienes piensan como tú, ya sea en libros, comunidades en línea o círculos intelectuales. Los grandes pensadores de la historia encontraron formas de hacer que las ideas profundas fueran accesibles. Einstein dijo que si no puedes explicar algo de manera simple, es que no lo entendiste lo suficientemente bien. Aprende a comunicar tu profundidad sin abrumar a los demás. Schopenhauer dijo una vez: el talento da en un blanco que nadie más puede alcanzar. El genio da en el blanco que nadie más puede ver. Los pensadores profundos ven el mundo de una manera diferente, y esto siempre incomodará a algunas personas. Pero eso no significa que debas dejar de pensar profundamente. La sociedad necesita pensadores profundos,
Simplemente no siempre sabe cómo aceptarlos. Hola, gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido que te guste. No te pierdas los próximos capítulos. Gracias por ser parte de esta comunidad.